hijo. Así sale lo del curso. Sí. Bueno, aquí estoy. Bueno, es muy bien. También tú estás iniciando, ¿verdad? Dentro de lo que se Sí, dice. llevo como 3 sesiones. Sí. ¿Y cuál ha sido tu sentir? Pues sí estoy entendiendo los párrafos que se describen y me está generando mucho interés, como una adicción. Como que dices de que, a ver, vamos a ver. Fíjense que cuando uno empieza a agarrar la onda, por decirlo de forma muy sencilla, empieza uno, si sientes que hay un cambio donde tú, lo que tanto buscamos, que es la paz, que empezamos a sentir momentos de paz, porque entendemos desde otra perspectiva, porque el curso te enseña cosas que se nos van quedando grabadas. Te habla de lo ilusorio y lo verdadero. Lo ilusorio, el miedo, lo verdadero, el amor. Y nos dice, por real que te parezca el miedo, por mucho que estés sufriendo, lo único que te puedo decir, nos dice el curso, es que estás entendiendo en forma equivocada. Si algo te hace sufrir, es que no entendiste. ¿Sí? Porque el amor solo quiere el bien del amado Hijo de Dios. Bueno, entonces, en este capítulo, cada capítulo tiene un nombre que quiere decir: te voy a explicar lo mismo de otra manera. Fíjate, aunque, como decías tú, a veces uno dice, no entendí. A lo mejor no lo entiendo como lo leí en el capítulo 2, pero como lo puedo entender en el 5, y ya se me abre el camino. Porque aquí lo importante, ¿qué es la importancia de entender algo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene que ser imprescindible entender algo que estoy aprendiendo? ¿Cuál es la razón? Mi única opinión es que si yo entiendo, puedo avanzar. Si no entiendo, no se ¿Me quedo atorado? Sí, me quedo atorado. Sí. Si entiendes, se queda impregnado en ti. Y lo haces vida, lo practicamos. ¿Sí? Dice, cuando podemos entender, ya no hay nada que perdonar. Fíjense, cuando entendemos, ¿cuántas veces en un conflicto llega un diálogo donde cada uno expone sus razones honestamente y la forma de terminar esa plática es, ya entendí? ¿Sí? Cuando dices, ya entendí, ya puedes usar ese conocimiento y continuar hacia adelante. Bueno, entonces en este capítulo se llama Curación y Plenitud. ¿Qué página es esta? Página 80. Es que luego, como yo vengo a no le hacen caso a eso. Nunca, sí, por ahí siempre nos hacen favor de poner. Okay. Entonces, este capítulo habla de que cuando dice curación y plenitud, está hablando de la curación de mi manera de pensar. Eso es lo que hay que curar. Y si yo curo mi manera de pensar, mi vida se vuelve plena. Mi vida cambia. Porque ¿cuántas veces podemos decir, hola, adelante? Fíjense, ¿cuántas veces podemos decir, tengo problemas? O sea, vemos la situación difícil, problemática. ¿Qué vas a hacer? Hola, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué vas a hacer? No sé qué voy a hacer. Oye, ¿y por qué a pesar del problemón que tienes, andas tan sonriente? Porque lo estoy viviendo de otra manera. Porque cuando lo veo desde mi ego,
lo que estoy viviendo, sufro. Cuando lo vivo desde la paz de Dios, porque el curso siempre me dice, nada es como tú crees cuando estás sufriendo. Esa frase, fíjense, nada es como tú crees cuando estás sufriendo. No sufres por lo que tú crees. Nunca estás sufriendo por la razón que crees. Esa es otra forma de decirlo. El sufrimiento siempre es por cuenta de la casa. ¿Sí? Yo me encargo de mi sufrimiento. Porque el de enfrente puede actuar como actué, pero de mi interpretación de su actuación depende que me quede en paz o que sufra. Todo está en lo mío con respecto a lo tuyo, ¿sí? Fíjense que es diferente a como lo solemos vivir. Como dijo nuestro presidente, levante la mano el que está de acuerdo con esto, ¿sí? ¿Quién está acostumbrado a ver que generalmente veo algo desde mi sistema de creencias y ya me sentí separado de esa persona, ya me sentí que esa persona me hizo daño? Todo eso es interpretación de mi vida, pero también puede ser que una situación que antes yo hubiera dicho me están atacando, ahora inexplicablemente, porque he estado practicando lo que el curso me enseña, ahora inexplicablemente lo vivo en paz. Ya no te veo como mi antagonista, ya no te veo como el que me hace daño, ahora te veo en paz. Y inexplicablemente no me siento agredida por ti. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, vamos a empezar si quieres empezar. ¿Yo? Sí. Es la invitación. La invitación. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la creación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar la revelación de hechos verdaderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes del espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo y de ese modo crea la misma manera en que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, aún a la mente interior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad. Mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Bueno, como siempre, es muy importante, básico, que leamos con una atención plena, porque cuando leemos con atención, fijándonos en la puntuación, vamos a entender. A veces a lo mejor podemos leer con toda la atención y quizá la primera y segunda no entendí, pero si vuelvo a leer, de repente hagan de cuenta que se nos quita un velo y lo que estamos leyendo y que no había yo comprendido, ahora ya. Entonces, por eso siempre se lee, no quiere decir que así tenga que se lee, así es como a mí me sirve y eso es lo que yo comparto. Porque si quisiéramos leer de corridito, nos vamos a quedar sin aprovechar
la mayor parte de lo que el curso nos está diciendo. ¿Sí? Entonces aquí nos está hablando, dice, la curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Cuando estamos desde el ego, en la vida que le llamamos nuestra vida, los conflictos surgen porque tú y yo pensamos diferente, somos antagonistas, cada quien tiene su punto de vista, todo el mundo quiere tener la razón, que eso para el ego es importantísimo, y se da una separación, porque tu manera de pensar no coincide con mi manera de pensar. Por eso dice que la curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad. Nos curamos cuando nos vemos parte del mismo ser, que somos uno solo. Sufrimos y guerreamos cuando nos sentimos enemigos. Entonces me curo cuando al fin recuerdo que tú y yo somos uno. Eso es lo que tenemos que entender. Si se dan cuenta, en este puro párrafo ya nos está diciendo qué es la curación. Cuando dos mentes se unen y saben que son una. Esa es la curación. ¿Qué es la enfermedad y el sufrimiento? Cuando dos mentes se sienten enemigas, antagonistas y que se pueden dañar. De eso nos estamos curando. Entonces, dice, y el gozo de la curación exhorta a todos los miembros de la filiación. La filiación somos todos, somos los hijos de Dios. Dice, y el gozo de la curación exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen con esas mentes que ya saben que son una. Y si tú te reconcilias con quien haya sido tu antagonista según el ego, tu curación abarca a los que te rodean, y aunque ni nos conozcamos, porque dice Jesús, tú no te imaginas, y yo te lo quiero recordar, nos dice, que todo lo que yo, Jesús, logré con la sanación de mi mente, así nos dice Él, es también tuyo. ¿Por qué? Porque lo que tú logres de sanación, guiado por el amor de Dios, abarca a todos los que existen. El bien es para todos. El mal es ilusorio, es temporal, o sea, pasajero. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Ahora bien, dice, solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos. Porque, ¿qué es la revelación? Una experiencia de pura dicha. ¿Qué es lo que se nos revela? Cuando yo te veo con los ojos de mi amor, que no juzga nada, te veo y te reconozco como mi hermano, eso es una revelación. Ese es el momento en que sentimos una unidad que no hay palabras para describir. Ahora bien, dice, recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. El espíritu es el ser pleno que Dios creó y que todos somos. Dice, la mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece. Estamos hablando de la mente superior, mi mente sana. Lo que podríamos llamar mente inferior sería mi mente errada o ego. El ego es mi falsa personalidad.
que cuando yo digo yo, estoy hablando de mi ego, de quien no soy, pero que yo creo que sí. ¿Y saben cómo se refuerza mi ego? Cada vez que yo critico a alguien. ¿Por qué? Porque si yo critico a alguien y veo sus defectos, estoy partiendo de una creencia que está en mi mente. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es una creencia en mi mente que cada vez que digo, ay, se cree mucho. Hay una parte en mí que nos ve, ay, joven. Estamos hablando del capítulo 5, curación y plenitud. Bueno, entonces dice, el espíritu al tener, el espíritu lo conserva dándolo. Desde el ego, lo que doy, llevo cuentas. Pero desde el espíritu, lo que doy, hace que se multiplique lo que Dios nos dio a todos. Si tú, por ejemplo, dices en una relación que lo único importante es el amor y amas incondicionalmente, cuando estás desde tu espíritu, cuando estás desde tu ser, no llevas cuentas nunca de tanto que los he amado y todo lo que le di y todo lo que hice por él. No sucede eso, sino al amar a los demás aumenta la vivencia del amor en ti y te das cuenta que entre más amas, más pleno te sientes. Aquí no hay de que cuando digo yo te di todo mi amor y mira con lo que me pagas, ¿quién está hablando ahí? Mi ego. Ese es el único que lleva contabilidades. También mi vieja. También tu vieja. Bueno, ¿no se ha compuesto? No, sí, es como de hace. Sí, bueno, adelante, Martita. Entonces, no me van a ver nomás qué es esto. Hoy vino, es un asistente muy importante. Entonces, no, ¿cuántos años llevamos con el curso? Como 20, ¿verdad? Bueno, y no hemos logrado conocer a su vieja como ella. Tenemos esperanzas. Yo me muero de ganas, pero no. Dice que el curso de milagros lo ha echado a perder, ¿verdad? Es el Pepito de mi clase. Sí. Para que nomás para que entiendan. Bueno, entonces, pero eso está muy bien cortado. Más para que se ubiquen. Bueno, a ver, entonces fíjense bien. La mente superior es guiada por las leyes de Dios. Por lo tanto, es la manifestación de dar amor como la forma de saber que somos amor. ¿Cómo puedo saber que soy amor y que estoy plena amando? Solo cuando amo es cuando estoy consciente de mi verdadero ser. Entonces dice, al tenerlo todo, el espíritu se vuelve consciente de eso al dar. Si yo, Jesús dice que es posible y es nuestra meta, que podamos sentir amor unos por otros, aunque nunca que tú vayas por la calle y veas una persona y sientas amor por esa persona y le bien desees buen camino. No tenemos ni que decirlo. El curso nos conduce, nos invita a vivir de esa manera y nadie lo tiene que saber. Pero si tú encuentras cada día más alguien que te recuerda que es tu hermano en Cristo, fíjense bien, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener una revelación cada vez que me encuentre con alguien cuando mi mente se sana. Entonces dice,
Si compartes una posesión física, ciertamente merma lo que tú das físicamente. Por ejemplo, dinero, o si tienes 10 metros de tela pues, y das 3, pues ya nomás te quedaron 7. Todo lo que tú compartas físicamente merma, ¿sí? Pero si compartes una idea, no la debilitas, la fortaleces, porque precisamente es lo que el curso hace. Nos comparte la idea de que no somos la mente inferior. Nos viene a recordar que somos la mente que Dios creó con su amor para que nuestra mente a su vez sea fuente de amor para donde quiera que vaya. Para eso existimos, para hacer todo desde el amor, lo que sea. ¿Se imaginan qué importante y qué diferencia tan grande cuando podamos convivir desde el amor real? No estoy hablando de ternurita ni de romanticismo, estoy hablando del amor hacia todo lo que existe. Eso es la razón para la que fuimos creados. Ahora bien, dice, cuando tú das una idea y a quien tú se la has dado acepta esa idea como suya, cuando tú sabes una idea en alguien, esa al darla se refuerza en tu mente. Entre más des, más refuerzo en tu mente de lo que estás compartiendo. Tanto si me la paso diciendo, ay, cómo hay gente estúpida, se refuerza en mi mente. O si yo recuerdo que en realidad somos buenos. Y si yo cada vez que me encuentro a alguien digo, es como dice el curso, es solo un error porque en realidad es bueno, ahí estoy grabando. Vean esto, si alguien comete errores, si lo encaro desde el ego, lo voy a despachar, lo voy a juzgar, lo voy a criticar. Pero si alguien comete errores y pido guía divina, me va a llegar una claridad de lo que Jesús enseña, en vez de decir que tonto, o no aprende, o no entiende, lo voy a poder ver como yo sé que es bueno y pido que su mente se sane. ¿Qué pasa con esto? Si te juzgo, aumenta el juicio en mí. Si te veo como Dios te ve, recuerdo la plenitud de tu ser y se sana mi mente junto contigo. Porque si yo bien pienso de ti, te sanas y yo también. Si yo te juzgo a ti, el error se refuerza en mi mente y tu error y también se va a reforzar. Entonces no le hacemos el bien a nadie al ir y cantarle sus verdades de los errores cometidos que según yo veo. Porque para ver errores, hay concurso, ¿verdad? Es que cuesta mucho trabajo. Sí, cuesta trabajo porque tenemos la otra práctica. Me decía, lo que tú no sabes es que yo soy bella por dentro, y pues volteate de vez en cuando como los pinches calcetines para los es que su esposa lo está ayudando a ser santo, ¿verdad? No, ya yo voy en el tercero. Me parece bien. Tercer intento, ya hasta me voy a echar el panteón que ya regresé. Ya volviste. Me regresaron, entonces ahora que se aguante. Te sanaste. Bueno, ya estaba muy bien. Una vuelta más, otra oportunidad. Bueno, entonces dice, nos recuerda más aquí, si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Entonces tenemos que recordar
que este mundo está formado por las ideas que están en la mente de cada uno de nosotros. Fíjense, pero no es un mundo real, porque las ideas, ¿dónde están? Se manifiestan en forma material, en forma física, pero dice, ni lo material ni lo físico es verdadero, por una razón. Todo lo material, todo lo físico es temporal. Dice, a ver, ¿dónde está la materia cuando llega su fecha de caducidad? Desaparece. Eso es lo que tenemos que entender. Este es un mundo de ideas, este es un mundo de creencias. Y este mundo que vemos se va transformando con el estado mental de los que habitamos en el mundo. No nos quejemos de los equivocados obvios, más bien busquemos sanar nuestra mente. Es muy fácil criticar, juzgar, buscar culpables, pero esos son solo ideas de juicio. Pero si yo pido a Dios que mi mente se sane con su amor, voy a poder ver a cada persona, en vez de andar buscando cuál es el error, recordar su luz. Porque el error es en el tiempo. El error es producto de una forma equivocada de pensar, temporal. La perfección del ser es nuestra, es eterna. Aunque en esta vida yo esté viviendo una vida de delincuencia, por decirle de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir recordando. Bueno, entonces vamos al 2. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Entonces, fíjense lo que nos está, estos pensamientos que acabamos de escuchar son pensamientos maestros, sanadores. Dice, si tú los practicas, vas a despertar. ¿A despertar de qué? Del sueño de olvido de mi verdadero ser. ¿Y a qué voy a despertar? A mi verdadero ser. Olvidar lo que yo creí ser, mi ego, alguien mortal, alguien equivocado, y recordar que en realidad soy un ser espiritual eterno. Esa es la diferencia. Entonces, sí. Es que mientras estamos en el ego siempre estamos viendo diferencias. En el mundo cada quien como lo conceptuamos. Y cuando partimos empezamos a quitar todas esas estructuras. Tanto para reforzar las ideas que surgen del ego, estamos buscando aliados para reforzarlas. Así es. Y cuando estamos desde nuestro verdadero ser, o sea, la verdad, desaparecen las diferencias. Y es cuando empezamos a vernos como verdaderamente somos. Basándonos en la verdad, ahí se acaban los conflictos. Entonces, si queremos saber desde qué punto estamos viendo todo este mundo de ficción, o de qué forma lo hemos elaborado, o lo estamos percibiendo, entre más nos separemos y nos acerquemos a nuestro verdadero ser, encontramos la verdadera diferencia entre una cosa y otra. Y es donde nos damos cuenta de que todo es mental, es ficticio. Exacto, porque vean, en este momento, si nos pusiéramos a ver como si fuéramos estudiosos de la humanidad, ¿qué tipo de ideas son las que predominan en este momento
calentamiento en el planeta? ¿Cuáles son las ideas predominantes? El caos, el calentamiento global, Competencia. muchas cosas negativas que cada quien puede hacer. Violencia, competencia. Hay las ideas que prevalecen, que parecen ser lo verdadero, que no puedes negar, son ideas de ataque, de miedo, de carencia, de enfermedades. Vemos unas vidas infrahumanas. Como decían, están los pobres y los más pobres que los pobres, ¿sí? Porque así es como clasifican. La pobreza ya es ganancia en muchas formas, porque hay gente que tiene unas condiciones de vida pero que no se puede conseguir. Ahora, este es un mundo de ideas. Vean esto. Si empezamos cada quien por su cuenta a sanar su manera de pensar y empezamos a pensar, a pedir pensar como Dios piensa, porque no puedo empezar de buenas a primeras, pero sí puedo pedir ayuda para pensar como Dios piensa. ¿Qué quiere decir? Desde el amor. Pensar desde el amor, compartir todo, absolutamente todo lo que he recibido cuando Dios me creó, que ahí está en mi mente. Fíjense, en la mente de cada uno está el bien absoluto, en cada uno, sin excepción, nada más que cubierto por ideas que yo concibo y que son como con lo que yo cubro la verdad. Pero la verdad queda cubierta, pierdo de vista, pero jamás se va. Eso es lo que yo tengo que recordar. Entonces, por eso nos dice, no olvidemos que los pensamientos se expanden cuando se comparten. Y cuantos más personas creen en esos pensamientos, más poderosos se tornan. Puede ser una nueva religión, puede ser tantas cosas, porque entre más personas se unen a una creencia, entre más gente la adopta, más poderosa se vuelve. Porque dice, y todo lo que existe, esta frase está impactante, todo es una idea. Dice, ¿cómo entonces puede asociarse dar con perder? Al contrario, si tú piensas algo y tú estás de acuerdo con eso y te unes, se fortalece. Tú ya viste la idea. El otro la está recibiendo y si está de acuerdo, la idea se fortalece. Eso es lo que estamos haciendo con el curso de milagros. Se nos está invitando a bien pensar. A bien pensar quiere decir pensar con el amor. Eso es lo que tenemos que recordar y nunca olvidar. A ver el 3. Esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho, ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso si a instancia tuya. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús y lo utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera en mí, en el modo de pensar en Cristo. Entonces, fíjense, este párrafo es esperanzador. Nos dice que vamos aprendiendo a invitar al Espíritu Santo a nuestra mente. Y dice Jesús, yo te acompaño donde quiera que vaya y todo lo que tú quieras para tu bien.
pero tú me lo tienes que pedir. ¿Por qué? Porque solo cuando alguien pide algo es cuando está dispuesto a recibirlo. Si nosotros vienen y nos resuelven todo, por ejemplo, que dijera Dios, no, ya todos sanados, vámonos. Eso no es porque Dios no quiera, porque la sanación en realidad está con nosotros. Nada más olvidamos que somos el amor de Dios. Y Dios no quiere que yo sufra porque olvidé quién soy. Dios quiere que yo quiera volver a ser como Dios me creó. No es lo mismo a que a un hijo voy y le resuelvo todo para que sea feliz, o lo enseño a que vaya viendo qué cosas son las que él necesita y lo sepa pedir. Entonces, Jesús nos dice, solo te pido que tú me lo pidas a mí y yo te traeré al Espíritu Santo. Y dice además, dice, el Espíritu Santo en realidad está en ti como lo estuvo en mí. Así nos dice Jesús en el curso, porque dice que Él invocó al Espíritu Santo y se dejó guiar por Él, y eso es a donde nos está conduciendo. Por eso, pedirle a Jesús es pedir que llegue la ayuda divina. No importa, dice, no importa si le pides a Dios Padre, si llamas al Espíritu Santo o me llamas a mí. Lo importante es que tú quieres la ayuda divina. Y la ayuda divina está contigo. Y vas a descubrir tu poder bienhechor. Porque el verdadero poder siempre nos hace el bien. No tiene nada que ver con el sufrimiento. Entonces, por eso nos dice que nos habla de esta bendición de la mentalidad milagrosa. Imagínense, eso lo podemos hacer con todos los seres amados, con los hijos, con quien sea, que podamos enviarles esta bendición, que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Dice, si haces eso, estás contribuyendo a sanar tú junto con los demás a todo el que bendigas tú. Bueno, entonces, dice, así te unes a mí, a Jesús, en la forma de pensar de Cristo. Bueno, porque aquí, vean esto, cuando dice Cristo Jesús, nos está enseñando algo. Puede ser, el Cristo es el Hijo de Dios, del cual todos somos partículas. Fíjense, somos todos parte del Cristo. Cristo Jesús es nuestro compañero, hermano bendito, que todo lo que Él vivió guiado por el Espíritu Santo es lo que nos está compartiendo en el curso. Y nos dice, para nada esto es una religión. Es un camino para recordar que eres un ser espiritual pleno y completo, parte del Cristo, y que no importa de qué religión cada quien practique, lo que importa es que lo vivamos guiados por la voz del amor de Dios. La religión que sea, porque he tenido en los grupos a lo largo de años, he tenido personas de diferentes religiones, ¿sí? De todas las que se puedan imaginar, y hasta personas que no practican religión, porque aquí la verdad es como todas las religiones se unen en el amor de Dios, y eso es de lo que el curso nos habla.
tú eres el amor de Dios recorriendo su camino de regreso a casa. Eso es lo que nos enseña el curso. No importa en qué camino vayas, en qué religión estés, lo que importa es junto a quién caminas. Y eso es la enseñanza del curso. Bueno, ahora vamos al 4. A ver, ¿quién va? Marta. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se ha llamado el sanador, el consolador y el guía. Se le ha descrito también como algo separado, aparte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, si me voy os enviaré otro consolador que morará con vosotros para siempre. Su función simbólica hace que Él sea difícil de entender. Su función simbólica hace que Él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar, que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal, me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos. Yo mismo no hubiese podido gozar de ella de no haber sabido esto. La palabra sabido es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera, que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo. Dice que el Espíritu Santo nos explica qué es el Espíritu Santo. Dice, es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el sanador, el consolador y el guía. Esas son formas de llamarlo, porque esa es función que el Espíritu Santo tiene en nuestra mente. Dice Jesús, yo cuando me fui, que regresé a casa, les dije, si me voy os enviaré otro consolador para que los guíe como me guió a mí. Ahora bien, dice Jesús esto, como hombre, acuérdense de esto, en el curso Jesús nos dice que Él vivió como hombre, con cuerpo humano, con ego, pero que de la mano del Espíritu Santo recordó que en realidad no era ni cuerpo ni ego, sino espíritu inmortal creado para la dicha. Dice, ¿y por qué lo logré? Porque el Espíritu Santo me guió. Si tú recuerdas eso, ya volverás a casa. Eso es lo que tenemos que recordar. Y nos dice también que el Espíritu Santo dice, yo Jesús como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi forma recta de pensar procedió de la guía del Espíritu Santo. Por eso regresé a casa. Dice, yo mismo no hubiese podido gozar del recto pensar, de no haber sabido, fíjense lo que nos dice aquí, lo que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña? Que la guía del Espíritu Santo es para todos absolutamente sin excepción. Jesús descubrió que el Espíritu Santo no era solo para Él,
era para todo el que lo pida. Lo único que tenemos que hacer para acceder y tener la inspiración del Espíritu Santo es desearla, pedir la ayuda divina. Eso es todo lo que necesitamos. Fíjense qué bendición y qué sencillez. Y el amor de Dios abarca todo lo que existe. No tenemos que hacer méritos, simplemente pedirle a Dios: Señor, envíame a tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será en nosotros como fue en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está recordando. ¿Cómo les suena esto que estamos hablando y escuchando, compartiendo? ¿Qué sensación produce? El curso habla sobre la lección de con quién quieres elegir vivir este sueño, esta película, ya sea en compañía del Espíritu Santo o en compañía del ego. Exactamente. Ese es el único poder que tienes, la única libertad que tienes. No tenemos ninguna libertad más que esa, el único. Decidir con quién ver la película, con el Espíritu Santo o con el ego. Fíjate, eso lo estás entendiendo muy bien, porque eso es lo que tenemos que hacer. Normalmente vamos con el ego de la manita. ¿Por qué? Y ni cuenta nos damos, porque el ego, bien inteligentemente salvando su existencia, nos hace pensar que hay opción de ser feliz y de vivir plenitud con la guía del ego. Pero en realidad, todo lo que hagamos con el ego se topa con pared. Tiene su lado negativo. En cambio, lo que el curso nos dice: tú crees que eres un ego, tú crees que puedes lograr modificar tu vida, pero tu vida solo la vas a cambiar si te unes al pensamiento de Dios, porque solo Dios te guiará a la dicha. El ego te lleva a disfrutar, a ganar, a tener, a obtener. Dice, pero Dios te lleva a tu ser, a la plenitud de quien realmente eres. Ese es el regalo, y por eso nos dice que cuando nosotros entendemos que solo con el Espíritu Santo vamos a lograr sanar nuestra mente, salvamos la diminuta brecha. Más bien nos ponemos en el lugar donde Dios viene por nosotros. Ya, corazón. Que te vaya lindo. Muchas gracias. Gracias por la lección. Otra cosa, este grupo está grabado y lo puedes ver, por eso está la cámara. Para que si quieres buscarlo, ya te dijo el juego. Y mientras, deja ver si yo te consigo un grupo cerca de por ahí. Ahorita te dejo mi teléfono. Y si no, pues nos organizamos. ¿Ok? Gracias, que estén bien. Buenas tardes. Buen camino. Gracias. Bye. Entonces, nos dice que todos poseemos el conocimiento, que el conocimiento puede quedar cubierto por creencias equivocadas. Pero fíjense, el conocimiento, aunque no lo use, no lo pierdo, solo pospongo su uso. No importa que yo me porte en esta vida de la forma más desde mi ego posible. Yo puedo ser guiada por el ego, haberme equivocado mucho, pero el conocimiento, que es la verdad de Dios, sigue en mí. Jamás se ha ido. Qué consolador es escuchar eso. Porque Dios jamás nos va a decir demasiado tarde. Ya perdiste tus puntos, caducaron. El conocimiento jamás caduca.
por siempre permanece en nuestras mentes. Entonces recordemos eso y seremos sanados. Vamos al 6. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, la cual inspiró simultáneamente el principio de la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Fíjense qué cosa tan hermosa, llena de esperanza. Y qué sensación, nada más en una sola palabra, qué sensación nos ha producido escuchar este párrafo que acabamos de ver. ¿A ti qué te produce? Nos dice primero que el Espíritu Santo es la mente de Cristo y nosotros somos parte de Cristo. Por lo tanto, está en la mente de todos sin excepción. Y nos dice, la mente de Cristo es consciente del conocimiento que está más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación. Fíjense, cuando la mente del Hijo de Dios, que es uno con Cristo, eligió creer que se separaba del Padre, porque dice, eso en realidad no es cierto. Nunca jamás nos podremos separar de Dios, porque lo que Dios ha creado como uno, nada lo puede separar. Esta idea pues se ha usado quizá solo para los matrimonios, pero es una idea que es para la humanidad. Lo que Dios ha creado para ser parte de su Hijo, no lo podemos separar. Somos parte del mismo ser. Y luego nos dice, antes de creer que podíamos separarnos de Dios, no había necesidad de curación. Precisamente cuando dijimos, y si me fuera yo de Dios y me separara de Dios, eso es la separación. Y para eso Dios nos envía la voz del Espíritu Santo, que es, regresa, eres uno con el Padre. No, la separación no existe. La voz del Espíritu Santo nos llama a sanar nuestra manera de pensar. Para eso nos llama el Espíritu Santo. Dice, cuando tu mente se sane y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a regresar. ¿Por qué? Porque si mi mente se sana, yo me voy a acordar que soy uno con mis hermanos. Fíjate, cada hermano que yo me encuentre, que yo sepa que somos uno, me sana mi mente de la creencia de la separación. Porque el ego, ¿qué hace? ¿Qué fomenta? Cuando nos encontramos con los demás, ¿qué fomenta? Pues la separación. Que son ajenos a mí, que nunca los he visto, sepa quién sea. Con el ego pensamos así.
Pero viene Jesús y nos dice, cada encuentro que tengas es una bendita oportunidad de recordar la unidad, ¿sí? Oportunidad, cada encuentro. Bueno, otra cosa, dice, el Espíritu Santo permanecerá con todos los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Que todo lo que hagamos sea bendecido por el Espíritu Santo. Cuando vamos a llevar a cabo una situación de vida, poder decir, Espíritu Santo, te entrego este proyecto, esta idea, esta unión, este encuentro, pero de pedirle siempre a Él que nos guíe, nos inspire, porque ¿qué es que nos inspire el Espíritu Santo? Que llegue a nuestra mente lo que de parte de Dios Él trae. Esa es la inspiración. Es como escuchar esa voz que nos dice, déjate guiar solo por el amor. Solo el amor es real. Esa es la voz del Espíritu Santo. Fíjate, si solo oímos eso, nuestra vida se ilumina, se sana, y mi mente junto con mi vida, porque mi vida se va a sanar cuando mi mente se sana. Bueno, vamos al 6. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos la habían hecho, pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil, en este caso, utilizar el significado literal de la palabra transferida, o sea, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. Bueno, a ver aquí. Dice que Dios honró hasta nuestros pensamientos. Quiere decir, no viene a atacarnos. Dice, por la simple razón de que nuestras creaciones equivocadas venían del Hijo de Dios. Dice, pero Dios también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta Él. Ahora bien, hagan de cuenta, vamos a hacerlo una simulación imaginaria, que mi pensamiento unido a Dios es aquí, que mi pensamiento por mi cuenta cuando creo separarme de Dios va descendiendo como si llegara yo al suelo. Esa es la manera en que parece que mi mente descendió, pero dice que Dios nos dio la ayuda que necesitamos para que mis pensamientos que me llevaron aparentemente a una separación de Dios, poniendo a Dios en lo superior y a donde yo llegué en lo inferior, dice, Él me dio una forma de pensar donde yo pudiera empezar a sanar mi percepción equivocada, guiado por el Espíritu Santo, hasta llegar al punto donde Dios pueda tomarme y volver a casa. Eso es una forma imaginaria, porque acuérdense que el curso nos habla para poder entender de qué estamos hablando. Simbólicamente, nada más, estar con Dios es estar en lo alto, estar con el ego es descender a un estado mental de sufrimiento,
En cambio, estar con Dios es de dicha. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos lleva de regreso a que estemos al alcance de Dios. Porque dice, el último paso lo da Dios. Tú vas a hacer lo mejor que puedas y con todo tu deseo de regresar a la plenitud. Pero el último paso, Dios se encarga. Bueno, sí, nos habla también del respeto de Dios a nuestro libre albedrío. Exacto, ¿no? Y además no nos juzga, nos ama, no importa el error. Y respeta nuestras creaciones hasta que nosotros estamos dispuestos a dejarnos ayudar, empieza a llegar la ayuda. Empieza a llegar. Y la ayuda siempre está. Fíjense, no es que llega la ayuda, es que me hago consciente de la ayuda y me dejo ayudar. Porque la ayuda siempre está en mi mente. Dios jamás se aparta de su Hijo bendito a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que recordar. Porque dice que el Espíritu Santo es la mente de la sanación del Hijo de Dios. A eso se refiere, el Espíritu Santo es la mente de la expiación. Recordemos que expiar es sanar, corregir de la mano del Espíritu Santo. La expiación esa es la función que el Espíritu Santo tiene, venir a ofrecernos la sanación de nuestra mente. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Tonita, sí. ¿Puedo preguntar? Dime, sí. Yo a partir de que estoy aquí en el curso de milagros sé diferenciar cuando estoy pensando desde el ego. Y mientras más me doy cuenta que, o sea, ya no reacciono como cuando antes reaccionaba ciegamente por el ego, ¿no? Ya lo puedo observar y me detengo y digo, no voy a reaccionar ante algo que no es parte de mí. Eliges. Pero mientras más trato como de no pensar con el ego, siento que está dando patadas de ahogado y quiere estar presente en mi mente, así de que aquí estoy, ya no reacciono pues, pero como que mi mente lo sigues sintiendo. Y lo vas a seguir sintiendo. Pero poco a poco de ti depende, con tu perseverancia, de que el ego cada vez tenga menos poder, porque ahorita ha sido en todos, hablando en general, todopoderoso. Lo hemos dejado hacer y creyendo, el ego nos ofrece opciones, por eso sobrevive. Nos dice, por ejemplo, ya no vas a gritar porque ve, estás perdiendo a esta persona, ahora te vas a quedar callado. Nos lleva a extremos, opciones diferentes. En vez, y el Espíritu Santo nos va a venir a decir, yo te acompaño a hablar desde el amor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Con el Espíritu Santo no hay extremos. Él nos sana de tal manera que hablemos desde el amor. Con el ego me desespero y grito, pero como no me funciona porque el otro reacciona, mi opción B de mi ego es calladita te ves más bonita. Y entonces hago como acuerdos, pues para que las cosas no truenen. Pero el Espíritu Santo, si se lo permito, se sana mi mente y cambia mi manera de compartir, de hablar con los que me rodean o con esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Con el Espíritu Santo solo hay una, de una sopa. La sopa de la mente plena y sana. Con el ego, la mente dual, donde tenemos opción de dualidad. ¿Sí? O me voy de un lado o me voy del otro. Entonces, por eso nos dice que el Espíritu Santo actúa en mi mente errada, que ahí es donde la necesito. Y me recuerda que está la opción de Dios, de actuar. Y entre más lo practiques, más poderoso se vuelve. Y siempre nos va a pasar que nos damos cuenta, si lo practicamos,
con la mejor intención, vamos a ver que algo está cambiando. Ahora bien, vienen crisis a veces porque el ego está tan empoderado que no quiere que se le vaya el cliente, quiere que estemos ahí, que sigamos como siempre y nos sentimos hasta raros porque nos llega la opción de actuar de otra manera y por alguna razón, en vez de elegir al Espíritu Santo, vuelvo a lo de siempre, como si fuera algo que no puedo impedir o evitar, como una adicción, algo que me está matando, que estoy fumando, que me estoy acabando los pulmones, pero no los puedo dejar. Así es con el ego. Es algo que acaba con nuestra vida. Pero el Espíritu Santo es el sanador milagroso. Pero yo tengo que participar, porque una sanación no se da sin la participación de la persona que la necesita. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer el 7. El Espíritu Santo de inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Vamos a entrar en este párrafo. Nos dice aquí que el Espíritu Santo está en la mente de todos. Por eso dice el Espíritu Santo, que es la inspiración que toda la filiación comparte, nos lleva a una forma de percibir en la que muchos elementos son como los del reino. Hagan de cuenta, con el Espíritu Santo, lo que está aquí en la tierra, Él lo ilumina con el amor de Dios, de tal manera que aquí en la tierra podemos vivir como en el cielo, como dice el Padre Nuestro. Por eso nos dice que el Espíritu Santo induce a una forma de pensar en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. Porque con los ojos del Espíritu Santo vemos la luz que, aunque estemos aparentemente en el mundo, nunca dejas de ser la luz de Dios. Nunca. Nunca dejas de ser el bendito, amado Hijo de Dios, creado para la dicha. Siempre. Por eso dice que el Espíritu Santo nos trae de regreso esa manera de ver. ¿Y qué pasa si yo te veo a ti como el bendito Hijo de Dios? Yo recuerdo que yo soy igual que tú. Bendito seas, mi espejo, mi hermano en Cristo. Y si lo vamos repitiendo y practicando, va a cambiar por completo como yo veo el mundo. Va a cambiar, pero plena y totalmente. Ahora bien, dice, el Espíritu Santo es universal, porque es para todos desde la verdad de Dios. Dice,
todo el que alcance la visión del Espíritu Santo va a ganar. No hay uno solo que con la visión del Espíritu Santo no salga ganando. ¿Qué es lo que gana? A ver, ¿qué será lo que gana? Mi mente, si puedo empezar a ver hermanos donde quiera que voy. ¿Qué gano con eso? Paz, vivir en paz, vivir en dicha, vivir en hermandad, ¿sí? Bien deseando, como decía, dejándonos guiar por la mentalidad milagrosa, que podamos ver a quien sea y poder pensar, hermano, que el Espíritu Santo guíe tu mente y la sane, y la mía también, porque yo no estoy pidiendo por ti desde mí, desde que yo me siento superior. Yo estoy pidiendo por ti porque yo estoy aprendiendo que lo que tú pidas para otro te regresa multiplicado. Y vean que puede ser algo equivocado también. Si mal pienso y juzgo, se me va a regresar. Por eso cuántas veces digo, por más que quiero, mi vida no cambia. ¿Por qué? Porque soy experta en ver los errores ajenos y yo quiero que mi vida se ilumine. Y estoy buscando las sombritas, lo oscurito, y en eso me estoy especializando. En cambio, si digo, Espíritu Santo, quiero ver como tú ves, me va a llegar otra forma inspirada por el Espíritu Santo en mi mente, que cuando te vea, recuerde que tú y yo somos parte del Cristo, que yo pueda ver a cada uno recordando que es bueno, que Dios va con él, que Dios lo creó. Imagínense qué diferente poder pensar así. Transformamos el mundo, porque el mundo es de acuerdo con las ideas que tenemos, gana mayoría, como si fueran votos. Pero si empezamos a bien pensar, aunque no digamos palabras, pero bien pensemos, el mundo se ilumina y nosotros junto con él. Y luego nos dice que el Espíritu Santo, cuando guía mi mente, dice, empieza a sanar tu percepción. Con el ego es la percepción errada, con el Espíritu Santo es la percepción sanada. Dice, y es una percepción que es incapaz de atacar. O sea, mi mente guiada por el Espíritu Santo deja de andar juzgando al prójimo, atacando, y puede empezar a bien pensar de los demás. Por eso dice que señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación. Fíjense, el Espíritu Santo señala el camino. La curación me lleva por el camino de regreso a casa. Y el Espíritu Santo me acompaña hasta que Dios mismo me recoge de regreso a Él, como a Jesús. Cuando nuestra mente se sane, el Espíritu Santo nos dejará partir, porque no nos vamos a quedar todo el tiempo con la necesidad del Espíritu Santo. Solo en el plano del mundo necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Cuando recordemos quiénes somos, se acabó la necesidad de guía, porque ya llegamos a la puerta del hogar, donde Dios nos espera. Cuando nos veamos, empezamos a vernos como iguales, acaban las diferencias. Exactamente. En lugar de percibir, erróneamente dejamos de ver diferencias. Empieza a ver la visión real de nosotros. Exactamente. Ahí se acaba. Y ahí se acaba la necesidad de ayuda del Espíritu Santo. Bueno, entonces, dice, por eso dice que en este punto
es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. O sea, se producen cada vez más cambios de calidad, verdaderos, porque solo guiados por el Espíritu Santo nuestra mente se sana con el amor de Dios. Eso es lo cualitativo, es lo que le da sanación a mi mente. Bueno, pues entonces lo dejamos ahí y la próxima vez veremos la voz que habla por Dios. ¿Ok? Bueno, pues mil gracias. Gracias a todos.